en aquellas manos pintadas en Altamira hace, para algunos 5.000, para otros 40.000, para otros 100.000 años, depende qué, qué antropólogo lo quiera ver, pero esa fue la primera literatura, es decir, literariamente nos transmitieron algo. Pintaron manos, pintaron animales, pintaron formas de cazarlos, animales con una flecha, es decir, nos estaban enviando un mensaje muy interesante que era cómo vivían ellos. Incluso hoy los antropólogos pueden saber por el tamaño de las manos el tamaño de esas personas. Es decir, parece increíble, pero ya están estudiando eso y saben, incluso buscando los restos que quedaron, saben qué comían, cómo vivían, incluso nos están mostrando qué animales había en esa época, que muchos cambiaron muchas cosas, incluso en el reino animal. Lo importante en la literatura desde aquella época hasta hoy es que fue el envase el que fue cambiando. Después vino diferentes formas de ver la literatura, diferentes formas de analizarla. Eh, por tomar el ejemplo, el papiro, por ejemplo, fue la primera forma de analizar la literatura, de poder trabajar, escribirla. Es decir, realmente la primera forma fue la piedra, eso indudablemente. La forma en que lo grabó el hombre, grabó la piedra. Se supone, lo que pasa que no hay pruebas, es que la primera forma de escribir que hubo fue sobre hojas y sobre madera. Por supuesto, las hojas y las maderas desaparecieron con el tiempo, pero no así la piedra que fue quedando. A partir de ahí, por ejemplo, tenemos los jeroglíficos, tenemos las piedras, las grandes pirámides aztecas, donde hay muchas cosas escritas en ellas, hay interpretaciones, inscripciones epionetecas, mexoxoque, que por ahora son los primeros escritos en Latinoamérica, pero incluso en Guatemala, en Honduras, se están desenterrando pirámides donde hay muchos secretos escondidos en ellos. A partir de ahí, el hombre creó el papiro, que es una especie de madera celulósica prensada con la que se puede escribir y no se daña tanto. Eso lo crearon, se supone, los egipcios, aunque los chinos ya tenían algo parecido. Después crearon también el pergamino, que eso fue también muy parejo, porque el pergamino viene del cuero. Cuando vieron que en el cuero animal, limpiándolo, se podía escribir, también empezaron a escribir en ellos. Lo que ocurre con el cuero, pudieron limpiarlo y achicarlo y alivianarlo para poder transformarlo en libros, que son los códices. Pero la revolución del envase fue la imprenta. Allá en 1440, cuando Gutenberg empezó a trabajar en su imprenta, que después fue mejorada, creó la primera forma de colectivizar los libros. Los libros hasta ese momento eran parte únicamente de los reyes o de los sacerdotes. En cambio, a partir de Gutenberg, los libros empezaron a sociabilizarse. Por supuesto, eran muy caros igual, únicamente lo podía comprar la clase media, hasta que la imprenta del neotipo, la imprenta del siglo XVIII, estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, menos de 200 años, que realmente el libro, como libro, papel, empieza a distribuirse. Hasta ese momento, el 90, yo diría, por ciento de la población del mundo no sabía leer y escribir. ¿Por qué? Porque tampoco lo necesitaba. No había libros. Los libros era algo que únicamente usaban los reyes, los sacerdotes. Cuando querían saber noticias, por supuesto no había multimedia, no había nada de eso, estaba el juglar. El juglar era un cantante o un grupo de cantantes que iban por las ciudades contando las historias del rey. Las batallas, los casamientos, los nuevos cambios, las muertes, los nacimientos. Pero era gente que iba por los pueblos cantando eso y los pueblos se enteraban de esa manera qué había pasado en el centro de la ciudad o en el rey. Si no, cada uno vivía dentro de su mundo. No había tanta comunicación como hay ahora. Otra forma de cambio en el envase de la literatura fue a principios del siglo XX, 1895, nace el cine, pero realmente la primera película se filma a partir de 1900. Se supone que el primer libro escrito que se transforma en película, se supone porque no hay otra prueba, fue Frankenstein.
de Mary Shelley. El libro Frankenstein, que había sido escrito mucho antes, se filma la película en 1818, por supuesto precariamente, con una cámara fija, pero es un poco como la primer película literaria traída de la literatura al cine. Después tenemos infinidad de Ben-Hur, El Sí Campeador, hay montones de Crimen y Castigo, es decir, miles y miles de libros, literatura que pasó al cine. Es decir, que el cine fue una apertura muy grande que tuvo la literatura y un apoyo muy importante. A partir de mediados del siglo pasado, de mediados de 1950, es decir, se inventa la televisión, realmente se inventó en 1927 y se presentó en 1939, pero realmente la gente no tenía televisores, eran carísimos. A partir de mediados de 1950 la gente empieza a adquirir televisores y empieza a mirar televisión. Algunos dicen que es la caja boba, cosa que es variamente cierto, pero se han llevado muy buenas obras literarias a la televisión. La ventaja de la televisión y el cine es que en el cine hay que condensar un libro en 2 horas, o menos de 2 horas. Una película dura 90 minutos por ahí. En cambio, en la televisión, al tener capítulos, una obra literaria se puede llevar mucho más detallada, mucho más trabajada que en el cine. No tal vez con el presupuesto del cine, pero bien hecha. Los grandes éxitos del cine literarios fueron mayormente policiales. En el cine, James Bond de Ian Fleming fue impresionante como golpeó en el cine. Pero en la televisión tenemos también Sherlock Holmes de Conan Day, por ejemplo, Hércules Poirot de Agatha Christie, fue una serie de televisión llevada de los libros de Agatha Christie al cine. Y ahora, lo nuevo que está apareciendo en este momento es Internet. En este momento digo porque es del siglo XXI. Pensemos que Internet, Facebook nace en el 2005. Todo el desarrollo de Internet es mayoritariamente dentro del siglo XXI. Uno lo vive como algo cotidiano, y es verdad, es algo cotidiano, pero realmente es algo que nace ahora para desarrollarse ahora. No, está creciendo y está cambiando la mentalidad y la forma de ver. Y entre esas cosas está cambiando la forma de ver y la mentalidad de la literatura en sí misma. El libro digital no es que va a destruir al libro impreso. Va a pasar como pasó con la radio, la televisión, el cine. Va a ser un agregado más. Por supuesto, a medida que el libro digital vaya creciendo, el libro impreso va a pasar a ser una curiosidad. Hoy en día hay todo un balance que está de acuerdo a las estadísticas. El año pasado fue el año en donde Amazon, el vendedor más grande del mundo, es decir, vende el 40% de los libros que se venden en el mundo, pasan por Amazon. El año pasado rompió la barrera del libro digital, es decir, fue el primer año donde el libro digital se puso al balance del libro impreso, y ahora están empezando a vender más libros digitales que libros impresos. Es una tendencia. Probablemente en 10 años más se va a vender un 70, un 80% de libros digitales y un 20% o 30% de libros impresos. También es un cambio generacional. La gente joven lee libros digitales, la gente más grande lee libros impresos. Ese cambio generacional también va a dar la apertura a lo otro. Personalmente no creo que desaparezca, pero va a haber otra cosa. Pero también está apareciendo algo nuevo, que en eso estamos experimentando Windmill, que es el libro multimedia. Un libro que uno no solamente pueda leer digitalmente, sino que pueda ver, que pueda escuchar, que pueda interactuar. Es decir, está generando algo nuevo en esta forma de ver la literatura. Y creo que eso es el futuro, es lo más importante que viene, porque es el cambio tan grande. Los cambios, es decir, el contenido va a ser siempre el mismo. Y eso sí quiero dejarlo muy claro, no va a cambiar la literatura, no va a cambiar la forma de contar, es decir, no va a cambiar el contenido de lo que uno cuente. Tal vez cambie el envase, cambie la forma.
Y eso es el debate. No, la historia va a seguir siguiendo historia, los relatos que cada uno quiera escribir van a seguir siendo los mismos, pero lo importante de todo esto es que no va a cambiar la sustancia. Desde aquellas manos que pintaron en Altamira, hasta los libros que se escribían a mano y en páginas de cuero, hasta hoy el libro digital, el contenido es el mismo. Cambia el envase, cambia todo lo que está afuera. Entonces, el escritor lo que tiene que hacer es adaptarse a ese cambio, pero no cambiar la esencia. Y ahí es donde está la discusión, porque cuando hablamos del cambio la gente cree que va a cambiar la literatura. No, la literatura sigue siendo la misma, no cambia.